¿Qué tal, amigos Songi? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo formato con el cual vamos a empezar a platicar con diferentes personalidades del mundo del vino, la gastronomía, los destilados, la mixología, la cerveza, todo lo que tenga que ver con este buen vivir que a todos nos gusta. Hablaremos pues de un tema del cual, bueno, pues todo el mundo conocemos, ¿no? Que es la mezcla bordolesa, pero que realmente no hay mucha información, ¿no? Sabemos nada más qué uvas son, que son la Cabernet Sauvignon, la Merlot, y también hay otros autores que incluyen la Cabernet Franc. Pero realmente, ¿qué es la mezcla bordolesa? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿No? Que es una de las mezclas más famosas a nivel mundial, más utilizada por los enólogos, por esa parte que a la gente le encantan estos vinos. Y el día de hoy, pues tenemos a dos padrinos de gala, ¿no? Son nuestros amigos ya de hace mucho tiempo, son dos sommeliers muy reconocidos en el medio. Podemos hablar de ellos como amigos, amigos de Son Geek, ¿no? Ya son muy conocidos en este club. Espero que les guste mucho este nuevo formato porque además de este programa que estamos grabando, que será un podcast, lo subiremos a Spotify y también lo subiremos a nuestra página web como video. Esta semana vamos a hacer una nueva cata, donde vamos a traer una cata ciegas, donde pondremos 4 vinos de diferentes regiones, pero que tienen algo en común, que es la mezcla bordolesa. Esta mezcla bordolesa, la cual pues es muy famosa y que solamente sabemos que es a base de 2 uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ahí puede tener una mezcla de otro tipo de uvas, depende de la región de donde sea el vino, pero en general va a tener ese punto en común, que es la mezcla bordolesa. Esta mezcla bordolesa que en los libros de texto solamente nos hablan de esa conjunción de estas uvas, pero no realmente no sabemos un poco más de historia, un poco más de el por qué se hace este tipo un poco más técnico, ¿no? Entonces, se me ocurrió traer a dos personalidades como padrinos para este primer programa, de los cuales, bueno, son amigos nuestros, ya desde hace mucho tiempo, hacen catas ya regularmente con Son Geek, y bueno, ustedes también ya los conocen ahí por las redes sociales, platicando, haciendo contenido en las expos de vinos, en las catas. Entonces, son personalidades conocidas por ustedes, de los cuales, bueno, tengo el honor de tenerlos el día de hoy como padrinos. Es Gloria Lesú, que es una embajadora de vinos finos o fine wine para Gallo Winery, ¿no? Ella es docente del WSET, también da algunos diplomados en torno del tema del vino, y bueno, ya la conocen y es gran amiga. Y bueno, nuestro segundo invitado, holandés, casi mexicano, yo podría decir que ya es más mexicano que holandés. Entonces, él, bueno, ¿qué les puedo decir? Tiene mucho camino andado en este medio de la somelería, mucho conocimiento que transmitir, mucha pasión. Y bueno, ¿quién mejor que Ronnie Holshoff también para platicar de la mezcla bordolesa? Él es sommelier corporativo de Everest Wine and Spirits. Y bueno, pues, ¿qué más puedo yo hablar de ellos? Son dos grandes padrinos para este programa que estamos arrancando el día de hoy. Quisiera hacer la pregunta inicial. Aquí tenemos a Ronnie y que nos platique de dónde viene, de dónde nace todo este concepto de la mezcla bordolesa. Adelante, Ronnie, nos conectamos contigo. Bueno, la mezcla bordalesa, Alberto, pues es la famosa mezcla de Cabernet, de Merlot, de Cabernet Franc, Petit Verdot, de Carmener y de Malbec, que esas son las 6 uvas autorizadas en la zona de Bordeaux. Obviamente, mezcla bordalesa, el nombre ya lo dice, es la mezcla clásica de la zona vitivinícola de Burdeos, ahí en el suroeste de Francia, con sus 110.000 hectáreas de viñedo. Creo que es de las zonas más prestigiosas en el mundo, con mucha historia, este lío con Inglaterra. El tema ahí también es el clima, sobre todo muy caprichoso, ¿no? Entonces, esta mezcla bordalesa nace ahí, bueno, por varias razones, pienso yo, por la lógica, porque ahí nacieron algunos de las uvas, llegaron a otro lado, pero la Cabernet nació ahí porque la Cabernet, su papá es Cabernet Franc con Sauvignon Blanc, ¿no? Y Cabernet Franc también es el papá del Merlot. Y a la vez también es el papá del Carmener, pero con 3 diferentes hijos de diferentes mamás. Es un cabrón, ¿sí? Pero podemos hablar, por ejemplo, que dices que tiene toda esa complejidad. También es un poco buscar un poco en qué está fallando esa uva ese año, ¿no? O sea, hacen
esas correcciones o lo hacen más hacia darle una cierta personalidad? Bueno, en Burdeos es la personalidad de Burdeos, es la mezcla bordalesa, pero ¿por qué están estas uvas ahí? También por la lógica, pues por lo que les mencioné, y clima, ¿no? Tenemos ahí un clima muy caprichoso. Ahí te puede caer la lluvia en temporada de cosecha. Cualquier momento del año puede caer lluvia y entonces así va el clima ahí. Entonces te conviene también de tener 6 uvas ahí con diferentes estilos, diferentes maduraciones, uno con más acidez, otro con más cuerpo. Entonces, para hacer esta mezcla balanceada de tu vino. ¿Vale? Hay otro lado izquierdo del Burdeos, ahí tenemos estas gravas, piedras que vienen del tema aluvial del río, del Gironde, ¿no? Entonces ahí la Cabernet va muy bien, pero también como que acelera un poco la maduración de la uva Cabernet. Y la uva Merlot va mejor al otro lado, con sus pies casi en agua, en estos suelos arcillosos, que estos suelos arcillosos también le favorecen a la maduración de Merlot. Entonces, hay mucha lógica ahí, ¿no? ¿Qué vinos emblemáticos hay ahí en Burdeos con esta mezcla? Bueno, lo más emblemático, ahí métense a buscar la clasificación de 1855 de la Ribera Izquierda y van a encontrar todos los grandes chateaux como Mouton Rothschild, como Chateau Lafite, pues Latour, Margaux, Brion, muchos Grand Cru clases. Otro lado también tenemos grandes vinos, la clasificación es un poco más tarde, casi un siglo después, en Saint-Emilion. No solo lo que es importante de saber ahí de Burdeos en tema de la mezcla bordalesa, que Ribera Izquierda, dominancia en general, pues siempre hay excepciones, pero Cabernet, luego Merlot, Cabernet Franc, tan. Al otro lado, dominancia de un promedio de entre 70 y 80% de Merlot promedio, más Cabernet Franc y luego algo de Cabernet Sauvignon todavía. Son dos estilos un poco diferentes, ¿no? Ribera derecha también es un poco más calor porque vas más adentro, no tiene tanta influencia de marítima y afecta mucho. Y pues otra cosa interesante también, porque sí, Cabernet, ¿no? Bordeaux pensamos Cabernet, pero 56% de las plantaciones de todo Bordeaux es Merlot. ¿No? Cabernet son, ponle 23% algo, pero la uva más plantada, más del doble de Cabernet, es Merlot. ¿Y la Merlot qué le aporta a la mezcla? ¿Tú qué crees que puede Pues hacer esa característica? analizas la pura carácter de la uva. Cabernet, ok, acidez alta, taninos marcados, cuerpo, bueno, pues depende un poco del tema de dónde vienen las maceraciones, pero en general, si lo pones al lado de un Merlot, que tiene la misma elaboración de una línea básica, el Merlot va a tener más cuerpo, más untuosidad, más espesor en boca, ¿vale? Pero va a tener menos acidez, va a tener menos astringencia. Entonces, embona muy bien. Merlot además madura más temprano que Cabernet. Entonces, es la mezcla perfecta para hacer un vino balanceado. Suena bastante bien y fue lógico el tema de por qué empezó a ser una de las mezclas más famosas en el mundo, ¿no? Porque realmente, ahorita vamos a hablar de otros países, pero Francia hizo ese referente y va por ahí, ¿no? Y dime, ¿qué vino nos recomendarías? Precio, calidad, porque bueno, si nos vamos a los grandes chateaux, bueno, pues son vinos de muy elevado precio, Sí, ¿no? sí, exacto. Pero Ahí si el tú, factor sorpresa en los grandes chateaux es mucho más bajo, ¿no? Porque si pagas, no sé, 10,000 pesos por una botella, la expectación va a ser techo y es delicado eso. Pero lo y que yo también el tiempo, ¿no? El tiempo para tomarse. Pues, ¿no? también, Es un vino que vas a comprar hoy, que lo tienes que tomar en 10, pues mínimo, ¿no? 10 años. Pero un claro, vino que pues, tú puedas ir hoy a una tienda y comprarte un buen vino, no sé, un rango máximo, porque realmente estamos hablando de precios entre 1,000, 1,500 pesos, ¿no? De un buen vino. en ese Accesible. rango que tú dices, yo recomiendo buscar algunos segundo o tercer vinos de los chateaux, ¿no? No todos son chateaux, bueno, hay muchos chateaux, pero también es un vino un poco más light, un vino tercero todavía. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, el Saint-Emilion de Quintus, ¿no? Chateau Quintus es una propiedad al lado derecho,
en Saint-Emilion, tienes Chateau Quintus, tienes Le Dragón de Quintus y el Saint-Emilion de Quintus. Es el tercer vino y anda como alrededor de los 1.100 pesos, si no me equivoco. Creo que es un muy buen ejemplo, expresa fenomenal la zona, la Merlot, los dueños ahí son los mismos dueños de Chateaubriand, saben lo que están haciendo. De hecho, compraron 2 Grand Cru Classés, los juntaron y perdieron la clasificación. ¿Por qué? Por cambiar el nombre. Pero saben muy bien lo que están haciendo ahí. Y eso es muy recomendable. Es el Saint-Emilion de Quintus o, si quieres ir a la Riviera Izquierda, el Margaux de Bran, que es el tercer vino de Chateaubriand Cantenac. También anda por ahí más o menos de los 1.100, 1.200 pesos. Y Claro, sí, ahí tienen dos recomendaciones, ¿no? Una del lado izquierdo, una del lado derecho. A ver qué les gusta más, el Merlot o el Cabernet, ¿no? Y de regiones, aparte, ¿cuál es tu región favorita de Burdeos? la Ribera derecha. Yo soy muy de Saint-Emilion y Pomerol. Ok, muy bien. Entonces, más es el Merlot, Sí, elegante, en- potente. pero tengo que decir una cosa, no me regañas, pero si me dices, yo creo que la mezcla bordalesa blanca todavía me agrada más que todo. Yo he probado el Isle d'Argent de Mouton Rothschild. Si tú me Ok, ahorita dices, oye, te regalo un Mouton Rothschild tinto que cuesta 25.000 pesos, o te regalo el Isle d'Argent que cuesta 5.000 pesos, me llevo el blanco. Eso es lo claro. que es estos y el Pavillon Blanc de Chateau Margaux, los Pessac Leonard, hace poco hice una cata con Balam, no tienes idea, es otro modo. Ese es otro buen tema para otro programa, hablar de la mezcla bordolesa, pero para de uvas blancas, ¿no? Esa suena bastante bien. Muy bien, muy bien. Y pues hablando de otras regiones del viejo mundo, pues uno de los grandes emblemas y que tiene una reciente boom en el mundo del vino, pues son los vinos italianos. Y para eso dejo a Gloria que nos platique un poquito de que la mezcla bordolesa, pero el helado italiano. ¿De dónde nació esta moda del vino italiano con una mezcla francesa, ¿no? Es un poco peculiar. Sí, bueno, ahí hay algunos datos importantes porque también dentro de las variedades más plantadas a nivel Italia, pues justamente está la Merlot. Y mucha gente que le encanta el vino italiano, pues siempre pensamos inmediatamente en la Toscana, ¿no? Pero actualmente ya también hay otras regiones que utilizan la misma mezcla bordelesa, como hasta Trentino, Alto Adige, que está en el norte. Entonces, ¿cómo nació un poquito y quién lo hizo famoso? Pues fue este gran vino de culto que es el Sassicaia. ¿Qué pasaba? Que como muchos grandes pues viajan a la parte de Francia, Mario Inciso de la Roqueta, de hecho él venía del Piamonte y del Piamonte se muda a la Toscana. De repente él tuvo un viaje a la zona de Graves y se da cuenta que se hace muy buen vino y se da cuenta de dos cosas, ¿no? Del tipo de cepas que estaban utilizando Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, por ahí había Merlot, pero además también se mete a la parte de las bodegas y dice, wow, ellos ya, o sea, ellos no están utilizando el Botti, ¿no? Que para los italianos el Botti es mucho más grande y además que generalmente es de origen esloveno o de otras partes del mundo. Entonces también se da cuenta de la parte de las barricas de 225 litros, que además son de roble francés. Regresa como muy inspirado a la Toscana y exclusivamente llega a la parte norte de la Marema. La Marema es como toda la parte costera que llamamos de esta zona y arribita de Livorno está justamente una zona que se llama Bolgheri. Y justamente él, Sassi en italiano significa piedras, ¿no? Entonces él encuentra este terreno lleno de grava y le pone Sassicaia al lugar. Lo intenta un par de veces hasta que su primera añada, que fue el 68, lanza en el 72 pues un gran vino que se llamaba Sassicaia. Resulta que de repente le dijeron, bueno, está buenísimo tu vino, pero ¿qué crees? No tiene clasificación, ¿no? Entonces, justamente se empieza a hacer como muy famoso este término, que mucha gente dice que este término de súper toscano realmente se inclinó o se originó un poquito en Estados Unidos y en Italia, pues mucho se hablaba de los vinos de fábula, ¿no? Porque eran tan buenos vinos, pero no tenían una clasificación oficial. Entonces se empiezan a hacer muy famosos. Sus primos, los Antinori, por otra parte, porque hay como un poquito de confusión cuando no nos metemos a leer tanto. Por la parte de Bolgheri estaba Mario Inciso de la Roqueta,
Pero también del lado de Chianti, un poquito más arriba y hacia la parte este, pues justamente desde 1700 en Chianti ya les habían dicho, ¿saben qué? La fórmula del Chianti es 70% Sangiovese más tanto por ciento de esta uva más Malvasia. Y si tú no lo hacías así, ¿qué crees? Tampoco tenías una clasificación oficial. Entonces, del lado del Chianti, también yo siempre digo coloquialmente que se empezaron a salir del corral porque decían, oye, yo quiero hacer 100% Sangiovese, ¿no? Y nacía Tignaniello, y por ahí había una bodega que se llama Le Macchiole, que ellos dijeron, y yo quiero hacer un Cabernet Franc 100%, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, justamente hubo esas dos partes. Lo primero que se hizo es que se crean las famosas IGTs, que para Italia es este tema de flexibilidad, de innovación, en donde ya podía tener como su propia clasificación, y Bolgheri hasta ese momento solamente podían hacer vinos blancos y vinos rosados. Entonces, gracias a Sassicaia les permiten ya más o menos como por el 94 hacer vino tinto. Y también aquí encontramos un poquito el ejemplo de monopolio como lo es en el Ródano del Norte. En el 2013, por el homenaje a Sassicaia, le dieron hasta su propia DOC, que solamente utilizan ellos y siguen basados en la Cabernet Sauvignon, complementando con un poquito de Cabernet Franc. Así es como nació un poquito el uso de la mezcla bordelesa. Oye, pero entonces, retomando un poquito en aquella época, pues era un vino de mesa muy caro, ¿no? Exactamente, Imagínate. exactamente. O sea, porque ni siquiera IGT eran vinos de mesa y Sí. bueno, pues la calidad era buenísima, ¿no? Y se arriesgaron, Exactamente, ¿no? Y se exactamente. arriesgaron. Sí, y también vale la pena mencionar un poquito que cuando estás más pegado hacia la costa, sobre todo en la Marema de la Toscana, y muchos productores lo siguen diciendo, es que hemos intentado muchísimo con la Sangiovese, pero llega a ser el suelo demasiado fértil para ella. Entonces, de verdad han encontrado que variedades bordelesas, incluso la Carmenere, se da bastante bien. Entonces, la flexibilidad los ha llevado hasta que tú puedas hacer o monovarietales o seguir haciendo las mezclas bordelesas, en donde incluyes también a la Syrah. Oye, y nos decía Runi que en la parte de Bordeaux, pues el clima era muy caprichoso. ¿El clima acá en Italia cómo es? Bueno, yo siempre respondo esa pregunta que depende de dónde estés, es depende del vino que vas a tener. Porque, por ejemplo, en el norte se ha hecho muy famosa la mezcla bordelesa, en Trentino Alto Adige, incluso Trentino, que está un poquito más abajo, tiene un clima bastante continental, entonces sí maduran bastante bien las vides. Ahí hay una bodega muy representativa, no llega a México, pero sí es una bodega by the book, que se llama Tenuta San Leonardo, y ellos justamente hacen un blend bordelés, y es muy del estilo, por ejemplo, de Burdeos, porque el clima es un poquito más caprichoso, la mezcla bordelesa es un poquito más herbácea, más vegetal, pero si te vas a la parte de la Toscana, que ya estás en la parte de Italia central, ahí lo que nosotros tenemos que luchar al revés de como dijo Ronnie con Burdeos, acá nosotros tenemos que luchar muchas veces con época de sequía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que está la Toscana y del lado derecho está un poquito más alejada la isla de Córcega, pero muchas veces esos vientos que van hacia la Toscana los bloquea justamente Córcega. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sí tienes, y muchas veces así lo llaman, que los vinos super toscanos son un poquito esa respuesta también a los grandes vinos de Napa, porque tienes añadas tan cálidas que justamente es más bien una mezcla más exuberante, más potente, con esa barrica francesa o incluso ya americana, que te da unos taninos más jugosos, ¿no? Más carnosos. ¿En qué región es donde más te gusta el tipo de mezcla bordolesa? ¿Te gusta más al norte, más al sur? ¿Cuál es Pues tu gusto? mira, yo que soy así de team acidez a veces, me encantan los Ajá. vinos del norte porque incluso te puedes encontrar merlots hasta del Véneto o de Trentino Alto Adige con una acidez y un cuerpo, incluso al ladito de la Toscana que tenemos Umbria. Umbria en algún tiempo también se vio un poquito opacado por el éxito de la Toscana, y en Umbria hacen unas mezclas bordelesas, incluyendo la Sangiovese, bastante ricas. Yo diría que en el top 3 tengo esta parte de Trentino Alto Adige, me encanta Umbria y me encanta la Toscana en un tema un poquito ya más como de fruta madura, ¿no? Oye, y la misma pregunta que le hice a Runi, ¿qué vino nos recomendaría si precio-calidad?
Bueno, lo rico que ustedes pueden encontrar aquí en México, y también es la magia de leer las etiquetas italianas, es que muchas veces también se pierde el término súper toscano, porque también al final, pues es un término de marketing que muchas bodegas empezaron a usar, ¿no? Entonces, Claro. término súper toscano, primero para el consumidor, que es generalmente estás usando variedades internacionales, que muchas de ellas son bordelesas, pero ya estamos incluyendo incluso Syrah, Carmenere, y la otra es que estás también usando técnicas de enología que también son a lo mejor francesas, como el tema de la barrica, ¿no? Entonces, básicamente es ese concepto. ¿Qué apelaciones son las que tú más vas a encontrar en la etiqueta? Y la buena noticia, que es un mito, no todos los vinos de este estilo son caros, ¿no? Puedes encontrar la más común, y como la hizo también famosa esta zona, Bolgheri DOC. También te puedes encontrar, por ejemplo, Maremma Toscana DOC, que antes era una IGT y le ayudó muchísimo al renombre porque literal estás usando las uvas que nacen en toda esa región, o literal la más usada y de las más productivas de Italia, te vas a encontrar IGT Toscana. Entonces, partiendo de este tema, pues por ejemplo, Frescobaldi, que por ahí Ronnie los conoce muy bien, también son los mejores en mezclas bordelesas porque tienen bastantes viñedos y vas a encontrar cabernets impresionantes, vas a encontrar, por ejemplo, un Luche que tiene por ahí Merlot. También Antinori a mí me encanta porque a partir de sus grandes vinos han creado varias mezclas. Si quieren, por ejemplo, probar un 100% Merlot, hay un vino que se llama Comte Hugo. Hay otro que se llama por ahí Il Bruciato y ahí van a encontrar un Cabernet Merlot con Syrah bastante ricos. Y estamos hablando del rango desde 600 a 1,200 pesos, ¿no? Que estamos todavía como en Bastante algo bien. bastante bien de tomar. Y de ahí yo Sí. recomiendo mucho, pues literal también el embajador de Italia que es Gaia, ahí con su bodega Camarcanda, tienen el Camarcanda normal o el Camarcanda Promis que ha de andar, si no me equivoco, Ronnie, ha de andar como en 1,800, 1,500 ahorita. Por ahí más o menos, sí. Otra bodega que yo les recomiendo por último, del grupo Allegrini, que producen mucho en el Véneto, tienen una bodega que se llama Pollo al Tesoro, que la maneja por ahí una importadora muy especializada que es Viparmex, y ahí pueden encontrar un vino que se llama Sonraya, y hay otro vino que se llama Il Sello, todo con Cabernet Merlot, y el otro es igual Cabernet Merlot Syrah, igual en este rango como bastante asequible, pero bastante bueno. Les quiero preguntar a los dos, a ver, ¿cómo podemos distinguir un vino del viejo mundo? ¿En qué podría yo basarme para entender un vino del viejo mundo? Decir, mira, estoy hablando de Francia o Italia. Ahorita vamos a hablar del nuevo mundo, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo podría yo distinguir un vino del viejo mundo? Ronnie, tú o yo. Yo creo que primero que nada hay que decir una cosa. Antes era mucho más marcado la diferencia que hoy en Sí. día. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático, ¿no? Antes, de cajón tú podías decir, ok, este vino tiene alcohol de 12.5 a 13.5 máximo, ese es viejo mundo. Y 14.5 es un vino cálido que se siente en la garganta como, ¿no? Y ese es nuevo mundo. Hoy en día, pues ya hay bordeos de 14.5 grados, es totalmente normal. Sí. Rioja, que 14, de 15 grados de Rioja también he visto. Entonces, el alcohol, ok, sí es un indicador, pero ya hay que buscar otras cosas también por ahí, por allá. Entonces, tradiciones, estilos por pueblos, ¿no? Que obviamente el tema de terroir en el viejo mundo es mucho más marcado que en el nuevo mundo, pero ahí sí necesitas saber estos terroirs un poco, ¿no? Si apenas estás empezando en descubrir el tema de los vinos, ahí está más difícil, pero podríamos decir que sí, el nuevo mundo es un estilo un poco más choncho, un poco más redondo, un poco más suave, más acompotado, ¿no? En grandes rasgos. Pero sí está más difícil hoy que hace 10 años. Hace 10 años. Yo concuerdo con Ronnie y yo agregaría, o sea, a pesar de este tema del cambio climático que todo el mundo va sorteando, para mí que yo trabajo mucho más con vinos del Nuevo Mundo, para mí sí sigue siendo muy distintivo, sobre todo cuando doy clase, esta parte de la acidez, la parte un poquito más herbácea en los vinos y al final todavía te das cuenta un poquito hasta en la copa, ¿no? A nivel visual, siempre la extracción de color que hacemos en Nuevo Mundo es totalmente diferente a Viejo Mundo. Siempre vas a tener un color un poquito más como discreto. También yo le encuentro un poquito más esas notas ligeramente más herbáceas. Y como dice Ronnie, generalmente la parte de la barrica, de hecho estaba leyendo un artículo muy bueno de un Master Sommelier el fin de semana
Y él decía, es que viejo mundo, estamos justamente por el cambio climático regresando a nuestros orígenes. Estamos dejando de usar acero inoxidable, estamos fermentando más en huevo de concreto, incluso vinos de la zona de Montalcino, que es el mejor Sangiovese, están bajando el tiempo de barrica. Tú ya vas a ver Brunelos que a lo mejor el productor solamente quiso meterlos 10 meses a la barrica y lo demás lo reposó en la botella. Entonces creo que para allá vamos a poder seguir identificando un estilo de viejo mundo que es muy de su terroir, entendiendo los cambios que vamos viviendo, ¿no? Sí, es interesante. Por ejemplo, también a mí en lo que me baso un poco es en la parte herbácea, ¿no? Cuando Sí. de repente un vino en nariz es muy acompotado y tiene ya esa parte de evolución en nariz, pero en la boca se siente fresco, Sí. esa es también como una referencia del viejo mundo, ¿no? Bueno, aparte de Burdeos e Italia, ¿alguno de ustedes recomienda alguna otra zona por ahí que podamos probar mezcla bordolesa del viejo mundo? ¿Han probado alguna otra cosa? Por ejemplo, España, ¿no? En la zona de Cataluña con el Cabernet, es una buena opción. Franja Oso de montano ¿Alguna también, ¿no? varias opciones, yo Somontano? creo, ¿no? Si vamos a Cataluña, Oso Somontano, montano. estas uvas también hay bastante, ¿no? Ahí buscan cosas interesantes, hay bodegas como Abadal en Plata Valles que traen cosas igual a México. No sé si tiene un 100% mezcla bordalesa, pero sí hay un Merlot muy bueno, tiene un Cabernet Franc que tiene un poco de mezcla de Tempranillo, Sumol, pero muy interesante. Einate tiene su Cabernet Reserva que a mí se me hace fenomenal, ¿no? El Syrah lo manejan también muy bien, Ah, ¿no? muy bien. Pues Sí. mira, creo que con este tema podemos saltar a lo que son el nuevo mundo, donde, bueno, la mezcla bordolesa, pues, se basa entre la Merlot, la Cabernet, pero van trayendo también las uvas típicas de ahí, ¿no? En el caso de Italia, pues a lo mejor metían Sangiovese, pero por ejemplo hablamos de lo que es Sudáfrica, ¿no? Con el Cape Blend, ¿no? Que le meten el Pinotage, ¿no? También es un buen tema para otro programa también. Y bueno, tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos Australia, tenemos México, pero bueno, yo para este tema de la mezcla bordolesa me quise basar ahora para el Nuevo Mundo con Chile. No sé, Rúnico, ¿tú cómo ves a Chile con la mezcla bordolesa? Bien, yo creo que sin la mezcla bordalesa también está muy bien. Yo creo que es un país espectacular, que a lo mejor por su situación geográfica es uno de los países, si no el país que más se acerca a viejo mundo en diversidad de suelos y climas, ¿no? Por todo lo que tiene. Ahí tienes todo, tienes ríos, montañas, valles, brisas marinas, suelos graníticos, suelos aluviales, arena, tienes todo. Obviamente el tema del clima en general sí es un poco más caluroso que viejo mundo, pero la mezcla bordalesa ahí, pues yo digo que hay muy buenas expresiones, hemos visto puntuajes muy altos de vinos como Don Melchor, ¿no? De Concha y Toro. En tema de las regiones en Chile, yo creo que hay que buscarlos desde Aconcagua hacia Colchagua, aunque también hay Curico Maule, ¿no? Aunque Maule es un poco más marcado ahí su Cariñán. Pero las mezclas bordalesas más marcadas para mí es Apalta, en Colchagua, Maipo, Puente Alto, Don Melchor, Aconcagua, Errázuriz, Chadwick, que hacen cosas espectaculares ahí, que igual han ganado de 100 puntos de James Suckling y pues búscalos, ahí está muy bien. Aquí los precios de los vinos premium bajan considerablemente, ¿no? Aquí ya puedes encontrar un vino super premium a un precio, entre comillas, accesible, ¿no? Pero, por ejemplo, un precio calidad, aquí ya podemos hablar entre 700 a 1000 pesos, ¿no? Puedes encontrar de muy buenas opciones. ¿Cuál vino recomendarías de vino de Chile, una mezcla bordolesa? De 700 a 1000 pesos. Híjole, digo, mi favorito es el Montes Alfa M, pero ya vamos a los Sí, 2000. sí, Pero ya están en 2000 pesos. mira, un 100% mezcla bordalesa, híjole. En este rango de precios, porque ¿sabes cuál es el tema también? Las mezclas bordalesas en Chile, igual en Argentina, en general son los top de la casa. Claro. El resto en general es varietal, ¿no? Muchos son varietal o con pequeños, no, las Montes Alfa, Cabernet tienen un 10% de Merlot, entonces oficial podríamos llamarlo mezcla bordalesa también.
Pero bueno, no es... Yo todavía, aunque tiene algo de Syrah, iría por el Finisterre de Causigno Macul, que es un vino que sí anda en estos rangos, como alrededor de 800 pesos. Siempre ha sido Cabernet Merlot. De repente aparece con un poquito de Syrah, pero es un vinazazo. Finazazo. El Montesalfa M que platicabas que ya está un poquito más, ya es para darnos un lujito, ¿no? 2,300, 1,400 pesos, pero la verdad vale mucho la pena también. Ese sí es un 100% de mezcla bordolesa. Y hablando un poquito del concepto que decías, ¿no? Aquí es diferente en Chile, porque normalmente estamos hablando de Italia, de Bordeaux, que tenía que ver el clima, ¿no? Aquí cuidar un poquito el clima acá, cuidar un poquito el clima para allá, para ir haciendo un poquito de correcciones en la mezcla, ¿no? Y ir encontrando ese vino que quieren sacar ese año. Pero aquí estás hablando que en Chile hay vinos 100% varietal de Cabernet, 100% Cabernet de Merlot, y el vino top de la casa, pues es el blend. Aquí es como para darle un poco más de elegancia, más lujo, o cómo ves esa parte. Es eso, ¿no? Sí, elegancia, complejidad también. A lo mejor nacieron de, no estoy seguro, estoy adivinando en este tema un poco. Claro. Puede ser que nacieron también como copia de Burdeos, ¿no? Muy normal, ¿no? Porque estas uvas vienen de ahí, entonces así nacen muchas cosas en el Nuevo Mundo también. Todas las uvas se integran de forma igual, una agrega una más acidez, otra más cuerpo, una más tanino. Entonces también sigue siendo una mezcla pues, perfecta para buscar complejidad y balance, ¿no? Aquí a veces meten un poquito de Carmener, para hacer ese toquecito de la uva de la casa, ¿no? Sí, sí, Que sí. también de origen de Bordolés, ¿no? ¿Qué otra región recomendarías tú del Nuevo Mundo que te gusta aparte de Chile? Nuevo Mundo, pues yo creo que iría cruzando los Andes, buscar algunas mezclas bordalesas de Beiruco, Mendoza. Creo que hay muy buenos Sí. ejemplos ahí. Lo que nos gusta aquí en México, sabemos Mendoza hace calor, son vinos igual, muy estructurados, con un buen de alcohol. Entonces, creo que es una muy buena opción. Por el resto puede ser, aunque no llegue a México, yo no lo he visto, McLaren Vale, Australia, South Australia, Hawke's Bay, la Isla Norte de Nueva Zelanda, pero yo creo que ahí sí tienes que cruzar a San Diego, a Total Wine. Exacto, para ir traerte todo eso. Muy Sí. bien, bueno. Y tú, Gloria, platícanos un poquito, vamos a entrar en materia de la especialidad de Gloria, que es California. Platícanos, ¿qué onda con la mezcla bordolesa allá en Estados Unidos? Bueno, pues igual como dice Ronnie, primero surgieron un poquito por adaptarse y también por seguir lo que en el mundo ya se estaba haciendo famoso, ¿no? A mí me gusta dar también como datos interesantes porque también cuando la gente va y busca o Cabernet Sauvignon o mezclas bordelesas de California, pues han de pensar que llevamos cientos de años haciéndolo, ¿no? Pero un dato interesante es que más o menos hasta 1990, finales de estos años, es que realmente la Cabernet se empezó a hacer como la variedad más plantada. ¿Por qué? Porque a ellos por segunda vez les da filoxera por aquí por los 90s y justo UC Davis, que se supone que los iba a ayudar a que no les volviera a dar, desarrolla un injerto y pues resulta que ese no era, ¿no? Pero ya no lo vieron como una catástrofe. Regiones como Napa Valley dijeron, bueno, ¿qué hacemos trabajando la Alicante, Bouschet y otras de esas variedades? Vamos a plantar lo que se da mejor, que es la Cabernet Sauvignon, y pues realmente se volvió la región icónica. ¿Por qué? Porque además encontramos un clima muy diferenciado a lo que la gente en la época ya también tenía en la mente como mezcla bordelesa y cómo sabía y cómo olía y demás. Entonces, lo primero que yo siempre digo es que no comparamos peras con peras. ¿Por qué? Porque Burdeos tiene su propio clima y en Napa lo hicieron diferente también porque tienen suelos volcánicos, también tienen presencia de gravas, de arcillas, pero además tienes dos cosas interesantísimas. Tienes dos cordilleras, tienes por un lado las Mayacamas, tienes por el otro lado las montañas Vaca. ¿Y qué pasa con esa barrerita?
que todo el viento y toda la influencia del Pacífico, pues literal se le hace un poquito más difícil llegar. Sí llega por el norte, por Choc Hill, y por abajo o por el sur, por San Pablo Bay, pero al final es un clima más mediterráneo para la vid. Siempre les digo que cuando vamos a Napa ni se espanten cuando estemos en octubre y seguimos vendimiando. ¿Por qué? Porque además de que la Cabernet aquí es un ciclo de maduración tardía, que nosotros descubrimos que le empezó a gustar a la gente y ahora es nuestro propio estilo, pues lo que llamamos las famosas piracinas, ¿no? Lo que decía Ronnie en esta Sauvignon Blanc, en esta Carmener, que se desarrolla como aromas muy vegetales o muy herbáceos, pues nosotros dijimos, si al final de cuentas madura un poquito más nuestra Cabernet junto con otras variedades, la Cabernet baja ese nivel de piracinas con el clima y con la madurez. Entonces, nuestro estilo se empezó a hacer así un poco más jugoso, más frutal sobre todo, y además, históricamente Napa pues empezó a usar estos tiempos de barrica 12, 18, todavía encontramos bodegas muy icónicas hoy en día que siguen con sus 36 meses de barrica, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que el estilo más icónico se hizo muy famoso porque literal encontró como su counterpart de ya tenemos esta parte de Burdeos, que es clima marítimo, tenemos una acidez, mineralidad, y por el otro lado nos están ofreciendo esta parte un poquito más jugosa, más exuberante, ¿no? Un poquito del maritage, esa mezcla sí, nacida justo. ya, ¿no? Que es un poquito hablar de la mezcla bordolesa, pero como que toman su propio nombre, ¿no? Sí. La parte de los californianos. Esta parte de Meritage Alliance, porque realmente son una organización, ellos nacieron más o menos por ahí en el año en que yo nací, 1988, y también querían como tomar su propia identidad. Entonces, sí y no, porque actualmente no es de los términos que más usan las bodegas, y les cuento por qué. Primero, ellos te decían, mínimo tienes que usar pues estas dos variedades que son las más conocidas, que es Cabernet y Merlot, ¿no? Ninguna de ellas podía pasar obviamente del 90%, empezaron a incluir otras variedades, y además, si tú te unes a esta organización, pues tú también das un fee muy representativo, pero sí lo tienes que dar, ¿no? Y además también ellos pusieron como un poquito de regla que la bodega se podía dirigir hacia máximo 25,000 cajas en su producción. Entonces, a lo largo de los años, pues realmente muchas bodegas han visto que no se adecúan muchísimo al término como tal. Sin embargo, pues todo el mundo está haciendo mezclas bordelesas, ¿no? Pero en un principio lo que quería hacer Meritage, pues era literal diferenciarse en el estilo del Nuevo Mundo al usar este tipo de cepas. Hay bodegas que lo siguen usando por ahí, pero actualmente no es como de las más usadas. No es tan usada, ¿no? Exacto. Oye, y hablando un poquito, voy a cambiar un poquito de tema, porque ahorita se me vino a la mente, este concepto nuevo que están haciendo con barricas de Bourbon y eso, cómo lo ven? Pues yo creo, bueno, salvo lo que opine Ronnie, que ya vi su cara, Ya. nosotros también lo hacemos con ciertos vinos, y nosotros a esa gama de vinos pues le llamamos commercial premium. ¿Por qué no le llamamos premium? Pues porque tampoco estamos dirigiéndonos a este segmento de wine geeks que está buscando esa variación de la añada y la barrica y demás. Yo, la verdad, como lo llamo porque yo estoy mucho en el lado comercial, yo lo llamo pues un estilo marquetero, si lo queremos ver así. Estamos enfocados a un público más relajado. Además, también hay que decirlo, aquí en México nos encantan estos sabores intensos, ahumados. A lo mejor lo que no queremos descubrir es la acidez y la herbacidad, pero si te dicen que algo va a estar súper heavy en boca y demás, te llama la atención y lo compras, ¿no? Sí, bueno, eso fue de récord. A ver, Rooney, dinos tu opinión. Digo, no es de mi gusto, pero es un tema comercial, ¿no? Mira, el vino es un mercado y el mercado hay tendencias. Platicamos del viejo mundo, hay muchas zonas que tienen su consejo regulador para proteger un cierto estilo desde siglos atrás. Eso se vale, pero también hay un consumidor que exige cosas y hay tendencias. Exacto. Entonces, pues yo lo entiendo, no pasa nada. A mí no me vas a ver tomando algo así, pero nosotros también en Everest tenemos vinos como del estilo, el Cali Red, de Snoop Dogg, cosas Claro. así, que son vinos que no tienen nada que ver con terroir, ¿no? Pero pues, sí hay un mercado. Claro, siempre va a haber un mercado para las cosas extrañas, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, retomando otra vez ya el tema, quitando ya el off record, ¿qué me pueden decir de la diferencia de estilos en cuanto al Nuevo Mundo? ¿Cómo diferenciamos
ahorita una mezcla bordolesa del Nuevo Mundo. Con respecto, ya platicamos un poquito cómo son las del Viejo Mundo, ¿cómo sería una característica típica del Nuevo Mundo de una mezcla bordolesa? Yo creo que sigo pensando igual en el tema de acidez, herbacidad, taninos, pues alcohol a lo mejor un poco menos, pero ¿En el Nuevo Mundo menos o más? en el Nuevo Mundo vamos a encontrar a lo mejor una acidez menos acidez, a lo mejor un tanino más maduro, más cuerpo, y ya, Más ¿no? color. Más color y Sí. pues más fruta madura, más notas acompotadas, ¿no? Exacto. Muy Y bueno, bien. yo lo que agregaría un poco también ahí es que también es una tendencia y creo que vamos hacia buen camino. Por ejemplo, el mismo California, Sonoma o Napa u otras regiones igual como Australia, ¿no? Como Coonawarra, que también hacen mucho Cabernet Sauvignon. Actualmente estamos muy enfocados, por ejemplo, en la zona de Napa, en cosechar un poquito más fruta de montaña, ¿no? Y la fruta de montaña, al igual de hablar, por ejemplo, del Malbec en Mendoza, es que mientras más altitud tú tengas, la variedad va a tener un poco más de acidez, más color y ese tanino va a ser más musculoso, pero con origen del mismo viñedo. Entonces, por ejemplo, en general Napa desde el 2010, 2015 también tienen como un poquito ese proyecto y ese compromiso. Hay muchas bodegas como Louis Martini, por ejemplo, que ya se salieron de los 25, de los 30 meses de barrica y ahora nosotros estamos vendimiando un poquito más. Digamos que en proporción nuestro vino podrá ser un 70% fruta de montaña y 30% zona de planicie. Eso hace que el enólogo ya se baje hasta 16 meses de barrica, que es lo que menos he visto ahora en nuestras últimas añadas, porque lo que quiere literal es expresar más frescura de la Cabernet Sauvignon. Incluso también plantamos Malbec, tenemos Sangiovese igual en estas mismas zonas de Napa, y él te dice, este vino también va a envejecer muy bien, pero también porque ya tiene un tanino muy musculoso o una muy buena estructura diferenciada desde la parte del viñedo, ¿no? Y lo vamos a ver igual en estas zonas de Australia o Sudáfrica que son cálidas, pues ¿qué hacen? Controlar un poquito más el tiempo de vendimia. Lo único que, no sé si opinarás tú igual, Ronnie, pues también son vinos que a lo mejor vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo para que se desarrollen en la botella y poderlos disfrutar. Sí, Claro. totalmente. Lo que me está llamando ahorita la atención, platicando así de las tendencias, que es interesante, si analizas las tendencias del Nuevo Mundo, hay más productores enfocando a menos barrica, on-oak chardonnays que son muy de moda ahorita, haciendo estilos viejo mundo, Charles Smith en Exacto. Washington, que en catas ciegas a lo mejor te va a costar decir Nuevo Mundo, ¿no? Esa tendencia, ¿no? Y si vas a Europa, vemos el corte moderno español, vinos más Sí, chonchos, más fruta, madura. Ahí va al revés, ¿no? sí, Exacto. Exacto. Unos intentando igualar al otro, ¿no? Entonces, sí. no se ponen de acuerdo. A seguir, a lo mejor en, no sé, 20, 30 o 50 años va otra vez al revés. Claro. ¿No? Y es que Yo- todo también es porque tenemos, yo considero también que después de pandemia, post pandemia, tenemos un consumidor que se quiere educar más, pero que también ya incluye más regiones de vino en su cava. Entonces, antes a lo mejor estaba muy casado 100% con el vino mexicano o 100% con el vino español. Entonces, yo creo que también esa tendencia de cambio de estilos responde a que el consumidor es ya más abierto, pero también quiere saber más porque va a comprar ciertos estilos, ¿no? Sí, y eso está súper divertido porque Sí, puedes encontrar por eso en el mercado muchas opciones para catar, ¿no? Entraba a un restaurante, todo lo que estaban tomando, bueno, la 40 para arriba y Marqués de Cáceres, Siglo, sí, Madero y la Cheto, y ya. Es Riscal también, ¿no? Y eso era todo. Y el Exacto. resto de la carta era bacacho, ¿vale? Hoy en un restaurante y los de 20 a 40 también están tomando vino y le llega con un vino de Moldavia a la mesa. Oh, sí, dámelo, quiero probar. Eso sí, antes era imposible, te mandan a la chingada a la sí, primera. Ah, claro, bien, ay, toma mi Marqués de Cáceres, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Un poquito viendo el análisis que estaban haciendo, yo creo que es un poquito enfocado en que el viejo mundo, pues el mercado es la gente conservadora que ya sabe lo que quiere, ¿no?
y la gente del Nuevo Mundo está gente joven que está buscando nuevas opciones. Entonces, los del Viejo Mundo dicen, quiero ese mercado, entonces Sí, voy creciendo hacia ese estilo. Y sí, los del Nuevo Mundo dicen, oye, pero también están los conservadores. Vamos a empezar a hacer un sí, poquito del Viejo Mundo. Yo creo que va totalmente. por ahí, ¿no? Va por Sí, ahí. 100%, sí, yo opino igual. Oye, antes de que se me olvide, Gloria, no me dijiste tu vino favorito de California, Wow, de uy, mezcla no, es que bordalesa. esa pregunta está muy difícil. Wow, pues acabamos de adquirir una bodega que todavía no está en México, que se llama Palmeyer, de un corte justamente muy afrancesado, muy de Burdeos, y todos los vinos me encantan, algunos son mezcla bordelesa, y Papillon, por supuesto, de Orin Swift. Yo siempre digo que ese podría ser mi vino del diario, si tuviera ese presupuesto. Me encanta, siempre es un 40% Cabernet y además de la mezcla bordelesa incluye Petit Syrah, que es muy característico de California. Pero se me hace un gran vino y considerando los grandes mezclas bordelesas, no se me hace un vino carísimo, es un vino que todavía está en 2,200. Oye, y un vino mexicano, a ver, cada uno de ustedes con mezcla bordalesa, ¿cuál recomendaría? Mezcla bordelesa, veamos. Bueno, a mí me encanta la bodega Carrodilla porque creo que lo hacen muy bien. No son vinos fáciles de conseguir, pero por ejemplo, su Cabernet, su Merlot me agradan bastante. Incluso tienen por ahí, no me acuerdo si su hermana bodega, que es La Lomita, tienen un Cabernet Merlot por ahí, no me acuerdo si es el Pagano o el Sacro, que se me hacen muy buenos vinos. Y por ahí serían mis dos favoritos o mis dos que he probado y creo que me agradan bastante. Mezcla, voy al Gabriel, de Adobe de Guadalupe. Claro. El Cabernet Merlot Malbec, creo que está muy bien hecho ahí por Daniel Lundberg. Pero pensando en la Cabernet, yo creo que la reserva de Lurton les rompa a todos. Sí, me Y encanta. si no mal recuerdo, Ronnie Mogor Badán también es mezcla bordelesa, ¿no? Que a mí me encanta ese vino. ¿Cómo lo puedo olvidar? Sí, claro. Pues Sí, ese gran vino. clásico, gran vino, igual con buena potencia de guarda. Sí, pero repito, este Cabernet de Lurton, de línea reserva, es un estilo muy afrancesado, es muy elegante. No es Qué un rico. Cabernet pesado para nada. Muy buenas selecciones. Quiero decirles que son los padrinos de este, esperemos, podcast que dure algún tiempo. Y de verdad que les agradezco muchísimo el tiempo. La verdad que se puso padre la plática. Nos podemos aquí quedar platicando, pero es lunes, entonces hay que seguir trabajando. Buenísimo, Les agradezco ¿no? mucho a los dos. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues saludos a todos. Gusto verte también, Glau, y pues ahí estamos en contacto. No, saludos, amigo Ronnie. Gracias, Alberto.